¿Cómo están, amigos, amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por continuar, por seguirnos en las ondas, frecuencia modulada, amplitud modulada, pero también en las redes sociales, eh, Radio Pío 12. Hoy vamos a conversar con el diputado Enrique Urquide. Enrique Urquide ha estado haciendo un trabajo de fiscalización a la labor de la metalúrgica BIM. La metalúrgica Vinto, la fundición de Vinto, es uno de los sueños mayores para dar un pasito hacia la industrialización. No es la industrialización, pero prácticamente es un paso hacia ese sueño. Estoy hablando de los años 60 del siglo pasado, cuando el general Obando decía más fundiciones como la de Vinto para llenar de fundiciones el país, mejorar la explotación de recursos mineros, pero también sacar mayores beneficios para todos los bolivianos. Ha pasado tanto tiempo desde aquella oportunidad y lo que nos dice el diputado Enrique Urquide es que la situación de Vinto es muy crítica y él pide acciones concretas, soluciones al problema de la crisis de la fundición de Vinto. De esto hablaremos hoy con nuestro invitado. Diputado Enrique Urquidi, bienvenido a Radio Pío 12. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Para mí es el placer, el gusto de compartir con la audiencia de Radio Pío 12 y por supuesto un saludo especial para todos los radioescuchas, los que nos ven, los que nos escuchan y por supuesto para todo el equipo de la radio. Bien, usted tiene una conclusión, hace una afirmación y dice que la fundición de Vinto está en crisis sostenida desde su nacionalización en 2007. ¿Cómo llega usted a esta conclusión? Sí, hemos venido encarando una acción de fiscalización respecto a la situación de la empresa metalúrgica Vinto prácticamente desde el año 2022. Son 3 años que hemos venido con muchísima perseverancia insistiendo para conocer cuál es la realidad de la empresa metalúrgica Vinto. Para eso hemos activado varios mecanismos legislativos, hemos pedido varias peticiones de informe escrito. Hemos estado pidiendo información a la Comibol, al Ministerio de Minería, a la propia empresa. Y un poco este trabajo se ha visto reflejado en un informe de fiscalización que hemos presentado hace aproximadamente unos 10 días atrás, ya de manera pública. Y este informe, entre sus principales hallazgos, primero cabe recordar un antecedente que es importante. El año 2007, cuando llega Evo Morales y el MAS al poder, llegan el 2006, el 2007 nacionalizan, entre comillas, la empresa metalúrgica Vinto. Y para ello, por supuesto, entran a una suerte de negociación con la empresa suiza Glencore, que hasta ese momento era la que estaba administrando, la que estaba gerentando la empresa metalúrgica Vinto y también Colquiri. Después de muchísimas negociaciones, esas negociaciones no llegan a ningún acuerdo y el año 2017 la empresa Glencore interpone una denuncia en contra del Estado boliviano, pidiendo una indemnización y una reparación de aproximadamente 600 millones de dólares. Ese juicio ante la Corte Permanente de Arbitrajes de La Haya dura aproximadamente unos 5 años, un poco más en realidad, y el año 2023 la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya hace conocer al Estado boliviano que el Estado boliviano debe pagar a esta empresa suiza por reparación de daños y perjuicios 253 millones de dólares. Estos 253 millones de dólares se suman a los ya más de 1.000 millones de dólares que el Estado boliviano ha tenido que estar pagando a las empresas que en su momento estaban gerentando varias empresas del Estado y que producto de esa demagógica y de esa farsa de nacionalización que Evo Morales aplicó en el país, el Estado boliviano hemos tenido que estar pagando indemnizaciones y reparaciones a empresas transnacionales, porque por supuesto aquí lo único que ha habido es una careta de nacionalización
pero que en el fondo ha repercutido y ha generado un grave daño económico, porque está claro también que al frente hemos tenido a una Procuraduría General del Estado que se ha especializado en perder los juicios que van a defender en teoría en representación del Estado boliviano. La Procuraduría se ha convertido en un grupo de abogados que en vez de defender los intereses del Estado, van, pierden los juicios y después nosotros tenemos que estar pagando las indemnizaciones y reparaciones. Pero ese antecedente me da pie a lo más importante. Y lo más importante tiene que ver con un análisis de la insostenibilidad financiera de la empresa metalúrgica Vinto precisamente a partir de esta falsa nacionalización. Eh, el año 2007-2008, cuando ya es el Estado a través de la Comibol que comienzan a manejar Vinto, comienza a haber recurrentes fideicomisos como mecanismo de inyección de capital para garantizar que la empresa metalúrgica Vinto continúe sosteniéndose y continúe operando. El primer fideicomiso de 120 millones de bolivianos ocurre precisamente el año 2007. Después hay varios fideicomisos que tienen como objeto fundamental la compra, el destino era la compra de concentrados, fundamentalmente a Huanuni y a Colquiri. El año 2009 se inyecta como 380 millones de bolivianos en un fideicomiso para la compra de un nuevo horno, el horno Osmolt, que comenzó costando 25 millones de dólares e inexplicablemente hasta la fecha, hasta el día de hoy, no se conoce el por qué terminaron pagando casi 40 millones de dólares por ese horno que ni siquiera está trabajando al 100% de su capacidad instalada. ¿Cuál es el común denominador? Que la empresa metalúrgica Vinto ha estado viviendo con un respirador artificial. Ese respirador artificial se llaman fideicomisos, se llama dinero del TGN, dinero del Estado, del gobierno nacional, que recurrentemente ha estado dando este tipo de facilidades que en algunos casos han cumplido con los pagos, pero en la gran mayoría hasta el día de hoy se siguen amortizando los pagos de los fideicomisos, se han ampliado plazos, lo que te hace ver que no es sostenible para la empresa el pagar estos fideicomisos y además hemos visibilizado dos agujeros negros en las finanzas de la empresa metalúrgica Vinto y son las deudas gigantescas que se tienen de millones de dólares, se habla aproximadamente de más de 100 millones de dólares entre Huanuni y Colquiri por la compra de concentrados que hasta el día de hoy Vinto no está pudiendo pagar y no está pudiendo cancelar de manera regular. En resumen, te diría que la actual situación de la empresa metalúrgica Vinto es muy difícil, muy compleja. Han habido años de ganancias, pero en la gran mayoría de las gestiones hemos tenido pérdidas importantes que se han ido tapando con fideicomisos, que se han ido tapando con otros mecanismos, que lo que están buscando es generar una falsa imagen de una empresa con ganancias, de una empresa rentable, y de una empresa estratégica que está generando beneficios al Estado. Es una situación difícil, nuestra posición ha sido siempre visibilizar esta situación, no para que cierren Vinto. Vinto es un patrimonio de los hondureños y es un patrimonio de los bolivianos. Hay que salvar Vinto. Y para salvar Vinto, primero tenemos que sincerarnos, tenemos que conocer que la situación es muy difícil, es muy compleja y que para eso, por supuesto, se requiere urgentemente de una reingeniería financiera, administrativa, gerencial, que permita que, por supuesto, salgamos de este pozo en el que han llevado a Vinto gracias a una mala administración y a una falta de gerenciamiento realmente muy compleja y evidente. Ujú. Diputado, usted menciona tres posibles causas. La conclusión de su informe dice tres posibles causas. Una, de que un juicio internacional, un arbitrio internacional dice que Vinto
o el Estado debe 253 millones de dólares. No sabemos si esto se ha pagado ya por completo. Segundo, señala usted que hay un fideicomisos, hay un sostenimiento artificial. El Estado va entregando dinero a Vinto en calidad de fideicomiso, dinero que debe devolverse. Y tercero, señala usted una deuda gigantesca a las minas de Huanuni y Colquiri. Son estos tres aspectos los que han terminado derrumbando los que están provocando la crisis de Vinto, o en cambio, lo que usted dice pesa más la mala administración y la falta de manejo gerencial de Vinto. Yo creo que es una conjunción de ambos elementos. Yo creo que tiene que ver con un pésimo manejo gerencial, con una falta de gerencia en realidad. Han manejado Vinto como un botín político, como una suerte de espacio para congraciarse con algunos sectores sociales, sectores afines al MAS, y para eso la han vuelto en una empresa planillera en la que militantes y afines al MAS tienen ahí su puesto de trabajo y su espacio laboral garantizado. Entonces, por supuesto que tiene que ver con una falta de criterio técnico y de criterio de alta gerencia, que es lo que se necesita para manejar una empresa de la envergadura de Vinto. Pero también, por supuesto, tiene que ver con esta dependencia crónica que han generado en Vinto con el tema de los fideicomisos. Vinto no es sostenible financieramente, sino es a punta de fideicomisos que generan esta suerte de respirador artificial que te decía al principio de mi intervención. Entonces, creo que es urgente hacer esta reingeniería organizativa, esta reingeniería financiera, administrativa. Estoy convencido que con un manejo técnico, un manejo responsable, Vinto es una empresa que es viable y una empresa que, por supuesto, puede generar muchísimos beneficios a Oruro y al país en su conjunto. Pero mientras sigamos en este círculo perverso, vicioso, en el que entendemos a las empresas públicas como espacios y como botines políticos y como escenarios de simple y llanamente congraciarse con sectores sociales, por supuesto que no vamos a lograr ningún objetivo y nuestras empresas van a estar camino a la quiebra técnica en muchos casos. ¿Podría darnos más detalles, diputado, sobre esta irresponsabilidad, mala gestión, mal manejo administrativo? Usted nos ha dado algunos ejemplos, pero ¿qué tan grande y qué tan profundo es esto? A ver, primero que estamos hablando de aproximadamente 12 fideicomisos. El primer fideicomiso del año 2007 por 120 millones de bolivianos, que estaba destinado eh, un poco a equilibrar las finanzas, producto de esa nacionalización, de esa falsa nacionalización. Después la mayoría de los fideicomisos, el año 2009, el año 2010, el año 2013, el año 2016, el 19, el 20, el 21, el 22, tienen que ver con fideicomisos que fundamentalmente están destinados a la compra de concentrados. Entonces, ahí viene la gran pregunta, ¿cómo una empresa estratégica eh, no alcanza su sostenibilidad financiera y para comprar lo básico, que son concentrados, porque sin concentrados no tienes cómo hacer funcionar los hornos de fundición? Simple y llanamente, para lo básico tienes que estar pidiendo plata al Estado. El Estado te tiene que estar inyectando plata. Entonces, son bastantes fideicomisos cuyo principal destino ha sido la compra de concentrados y, en el caso del horno Osmel, para su instalación. ¿Cuál es el problema del horno Osmel? Que con bombos y platillos se compró con un sobreprecio que hasta el día de hoy no ha sido aclarado. Te decía al principio que originalmente este horno debió valer, su costo original era 25 millones de dólares, terminaron de pagar casi 40.
se ha hecho supuestamente denuncias. La Contraloría estaba encomendando, tenía como tarea hacer una serie de auditorías financieras. Las auditorías financieras jamás arrojaron resultados concretos y serios. Y después resulta que este horno está trabajando casi a la mitad de su capacidad instalada, lo que te hace ver que hay una falta de buena gerencia, porque semejante inversión de casi 40 millones de dólares para un horno que está trabajando prácticamente a su 50% de capacidad y que nunca ha trabajado al 100% de su capacidad, te dice que por supuesto hay fallas totalmente predecibles en lo que hace a la gerencia. Y el otro elemento es que hasta el año 2022 hemos tenido una pérdida de 369 millones de bolivianos. Imagínate ese agujero negro, 369 millones de bolivianos de pérdida. Ahí obviamente los personeros de la empresa metalúrgica Vinto tratan de justificar de que la pandemia afectó muchísimo las finanzas, de que fue difícil eh, recuperar y que la empresa comience nuevamente a estabilizarse, pero estas pérdidas son también ya recurrentes, ¿no? El año 2011 también teníamos una pérdida de casi 89 millones de bolivianos. El año 2013 también pérdidas de 145 millones de bolivianos. Y el último año, eh, efectivamente, ha habido una ganancia en los estados financieros de Vinto, y esa situación es la que está siendo utilizada por los administrativos de la empresa metalúrgica Vinto para hacernos creer de que la empresa es rentable y de que la empresa realmente genera beneficios. Nos han dicho de que gracias a esos beneficios se pagan los bonos, se paga el bono Juancito Pinto. O sea, quieren generar una cortina de humo por el hecho de tener algunos años ganancias, pero no se dan cuenta que esas ganancias son una burbuja, son ganancias que no son sostenibles, son ganancias producto del incremento de los precios en el mercado internacional, pero no son producto de una buena gerencia, que es lo que le hace falta a Vinto y le hace falta en realidad a la gran mayoría de las empresas del Estado, y por eso que precisamente están en la situación en la que están. Entonces, yo diría que, como lo denunció en su momento, Vinto está con números rojos, Vinto está con un riesgo inminente de una quiebra técnica, y si no se toman medidas en el corto plazo y en el mediano plazo, que tenga que ver con capital, que tenga que ver con tecnología, que tenga que ver con cualificación del recurso humano, con cualificación de los administrativos y de la manera de gerentar y de liderar esta empresa, lamentablemente esta empresa puede terminar siendo una empresa en quiebra y una empresa que prácticamente va a ser imposible de levantarla después de esta grave crisis por la que está atravesando. Ujú. Diputado, ¿cuándo ha sido la última vez que el Estado le ha dado un fideicomiso? O sea, le ha estado, como usted dice, sosteniendo artificialmente a Vinto. La última inyección de capital es de febrero de este año, febrero 2025, 117 millones de bolivianos, que ha sido la última inyección de capital que ha recibido la empresa metalúrgica Vinto en febrero del 2025. Ahora, producto de la acción de fiscalización que hemos realizado durante casi 3 años, hemos venido insistiendo de manera, te diría, sistemática, que la Contraloría proceda a hacer una auditoría integral a Vinto, una auditoría legal, una auditoría financiera. Primero nos dijeron hace un par de años de que Vinto tenía que incorporar en su POA la posibilidad de hacer esta auditoría, que si no estaba en el POA no lo podían hacer.
insistimos en que lo incorporen en el POA 2024. Nos dijeron que el 2024 lo iban a dedicar a relevar información, supuestamente relevaron información, pidieron información a Vinto. Después nos dijeron que el 2025 finalmente iban a incorporar recursos en el POA para hacer y ejecutar la auditoría. Así sucedió, han incorporado los recursos, tienen los recursos, y hace algunos meses atrás el subprocurador de empresas públicas, dependiente de la Contraloría General del Estado, se ha comprometido con nosotros de que el último trimestre de este año, es decir, entre octubre y diciembre del 2025, la Contraloría va a ejecutar esta auditoría a la empresa metalúrgica Vinto, que ojalá sea una auditoría que la realicen con altos niveles y criterios técnicos y que definitivamente nos puedan permitir transparentar y conocer con absoluta certeza cuál es el verdadero estado de situación fundamentalmente de las finanzas de esta importante empresa pública. En la fiscalización que usted ha hecho, la inyección de capital, o sea, los dineros de fideicomiso desde el Estado central a Vinto, ¿se da más para qué? ¿Para compra de concentrados de mineral de Huanuni y Colquiri? ¿Se da más para sueldos o para compra de maquinaria? Yo te diría que el 80% de los fideicomisos que el Estado ha facilitado a Vinto a través del Banco Unión, a través de otros mecanismos, tienen que ver con compra de concentrados, tienen que ver con compra de concentrados. Ha habido un fideicomiso destinado a, a, a pagar ya el horno Osmel, pero yo te diría que el 80% de los fideicomisos han estado destinados a la compra de concentrados. A pesar de ello, el principal agujero negro de Vinto en sus pasivos tiene que ver con las deudas que tienen con Colquiri y con Guanuni, y que de hecho han provocado movilizaciones de los mineros de Guanuni y de Colquiri, que por supuesto exigen que Vinto les pague por los concentrados. Han llegado a una serie de acuerdos, se sabe que están amortizando poco a poco, pero ese agujero negro con AMBA, con Colquiri y con Guanuni, es un agujero negro que realmente ha ido creciendo desproporcionalmente y que definitivamente genera un desequilibrio en las finanzas de la empresa. Y en el control que usted ha hecho, ¿ha podido establecer de qué tamaño es ese agujero negro? ¿Cuánto dinero significa la deuda de Vinto a Huanuni y a Colquiri? Por una información que hemos logrado obtener, porque ese es el otro problema que hemos tenido, ¿no? No hay transparencia en las cifras y en la información que una empresa pública debiera facilitar a cualquier ciudadano, ¿no? Hay mucha opacidad, mucha falta de transparencia, no te brindan la información que tú pides. Imagínate, nosotros desde la Asamblea hemos venido pidiendo varias veces informes y no nos han respondido o nos responden de manera muy superficial, muy general, pero en términos generales yo te diría que de acuerdo a la información que sí hemos logrado conseguir, solamente en las deudas con Colquiri y con Guanuni estamos hablando de más de aproximadamente de 120 millones de dólares, ¿no? Entre las dos empresas. Eh, Algún personero de Vinto ha manifestado de que esa deuda es menor, pero sin decir a ciencia cierta exactamente cuánto se les debe a Colquiri y a Guanuni, ¿no? Entonces, eso es lo que les hemos exigido a los de Vinto, transparencia, díganos cuánto se debe a Bonundi, cuánto se debe a Colquiri, y manejemos las cosas con un mínimo de transparencia, que es lo que menos hay en el manejo de las empresas públicas. Ujú. Ahora, eh, en el planteamiento que usted hace, diputado, usted llama esto de ingeniería, mucha responsabilidad, pero también cambio total del personal. Eh, y me imagino contratar a los mejores metalurgistas, al mejor gerente. ¿Cómo tendría que hacerse esto? ¿Bajo qué modelo? ¿Será dependiente del Estado? ¿Privatización? ¿Cómo ha visto usted?
Primero hay que tener la información, hay que tener la certeza y la seguridad de toda la información, de toda la situación de la empresa metalúrgica Vinto. Nosotros hemos realizado esta acción de fiscalización y este informe en base, por supuesto, a información oficial de la empresa metalúrgica Vinto, pero que no deja de ser una información sesgada, una información parcelada, en algunas cosas que por supuesto les conviene a ellos, nos dan toda la información. Cuando se trata de información que no conviene a sus intereses, nos eh, restringen esa información. Entonces, primero, yo creo que, y esto tendrá que suceder inevitablemente, creo yo, con el nuevo gobierno a partir del 8 de noviembre, con una nueva autoridad en el Ministerio de Minería y en Comibol, quienes primero tengan que hacer una auditoría realmente estructural, más allá de lo que pueda hacer la Contraloría este último trimestre, pero tienen que hacer una auditoría jurídica y financiera para conocer el estado de situación que se sabe es crítico, pero hay que exactamente conocer con absoluta certeza cuál es el alcance de esa grave situación. Lo segundo tiene que ver con cambiar el criterio de manejo y de gerencia que ha tenido la empresa metalúrgica Vinto. Esto quiere decir que ahí tú tienes que tener y tienes que permitir y tienes que abrir las puertas para que el manejo de la empresa metalúrgica Vinto esté pues a cargo de especialistas, tú muy bien lo decías, ahí necesitas ingenieros metalurgistas, necesitas gente entendida en la materia, que conozca mínimamente, digamos, de gerencia en las empresas mineras, en fundiciones, que hay, o sea, no es que no hay ese personal, existe personal muy, muy calificado que lamentablemente nunca se le ha dado la oportunidad de manejar la empresa porque siempre se la ha tratado como un botín político para militantes y afines del partido de gobierno. Entonces, lo segundo tiene que ver con eso, tienes que cualificar la, el recurso humano y tienes que abrir las puertas a personas que realmente conozcan de la temática y que con criterios técnicos, profesionales, puedan tomar decisiones y puedan aplicar una reingeniería administrativa y gerencial en lo que se refiere a Vinto. Y lo tercero tiene que ver con una reingeniería financiera, que tiene que ver, primero, cómo y cuánto son los pasivos reales de Vinto. Se sabe que, por supuesto, los más grandes son Colquiri y Guanuni. Tienes que ver la sostenibilidad de esa deuda, en cuánto tiempo vas a poder pagar esa deuda, y también tienes que ver cómo generas que la empresa sea sostenible financieramente. Para eso, ahí tienes que ver la posibilidad de generar mayor y mejor tecnología en la empresa metalúrgica Vinto, que es una de las grandes fundiciones a nivel mundial, pero que, por supuesto, en el último tiempo se ha rezagado muchísimo en tecnología, y ese es un tema que por supuesto le ha quitado muchísima competitividad. Entonces ahí tú tienes que ver cómo, cómo puedes potenciar tu competitividad con mayor tecnología y cómo puedes generar mejores condiciones para que la productividad de Vinto mejore. Entonces, son varios temas y varias aristas que tiene la posible reingeniería de Vinto, pero lo fundamental es voluntad política, tomar decisiones, pese a quien le pese. Aquí ya no puedes estar en función de criterios políticos, aquí tienes que buscar el interés general del país, tienes que entender que somos un país minero, en el caso de Oruro, como sucede con Potosí también, somos regiones mineras de tradición histórica minera y que lo vamos a seguir siendo. Y que para ello la minería, precisamente en la actual crisis económica por lo que está atravesando el país, la minería puede ser también otro sostén y otra forma de contrarrestar la grave crisis económica que tenemos. Entonces, si tú entiendes que la minería es una opción y es una alternativa para salir de la crisis, estoy seguro que puedes hacer grandes cambios y puedes generar muchos beneficios. Bien.
Pregunta final, diputado Enrique Urquidi. ¿Cómo hacer que la población, las organizaciones, de todo, usted ha manejado las palabras empresa estratégica y realmente usted tiene toda la razón. Es una empresa estratégica por la cantidad de dólares que puede aportar, dólares frescos que puede aportar al país, porque es la única fundición de estaño estatal y porque además es parte del sueño de los bolivianos de tener mineral procesado o con valor agregado. Diputado, ¿cómo lograr esto? ¿Por qué le pregunto esto? Porque, mire, he leído la propuesta minera de quienes están hoy en segunda vuelta y realmente no encuentro el tema fundiciones de zinc, procesadoras de zinc, no encuentro qué hacer con el oro, no señalan qué hacer, por ejemplo, con la plata y menos aún con la fundición de Vinto. Entonces, lo único que he encontrado es que si hay una empresa que es deficitaria, pues se privatiza, se vende, se privatiza. Eso es lo que he encontrado leyendo, escarbando. ¿Qué hacer frente a esta realidad? Usted nos plantea y nos dice algo que también es cierto, que frente a la crisis del gas, frente a la crisis económica que se viene, la minería es hoy una nueva oportunidad. El estaño hoy está a $16 la libra fina, ha subido. El oro está por encima de los 3.800, ahora ha vuelto a subir, y la plata por encima de los $46 la onza Troy. ¿Qué hacer frente a esta realidad cuando quienes van a administrar el Estado no mencionan esto, no han tocado esto, no han debatido a esto, pese a que la Federación de Mineros les ha llamado para debatir estos temas? ¿Qué de hacer? Primero, reconocer lo que hace un momento manifestaba y que creo que en general hay una plena coincidencia. La minería es un recurso que eh, puede todavía sostener por muchísimo tiempo y puede servir para apuntalar nuestra frágil economía. La minería históricamente ha sido pues nuestro principal factor para generar y para sostener la economía. Hemos tenido la economía de la plata, la economía del estaño, la, la economía del gas. Hoy se habla tanto de litio, pero yo creo que primero hay que bajar a la evidencia y hay que establecer la evidencia de que somos un país con vocación minera, somos un país que necesita reencauzar la explotación de estos importantes recursos bajo una política de Estado coherente, responsable y que fundamentalmente tenga como elemento sustancial, yo te diría entre varias cosas. Primero, hay que revisar la actual ley minera. La actual ley minera es una ley que ahuyenta la inversión privada, la inversión extranjera. Los únicos megaproyectos mineros, quizás el único, es el que hasta el día de hoy se viene sosteniendo en Potosí con San Cristóbal, pero está claro que hemos dejado hace muchísimo tiempo, el Estado ha dejado hace muchísimo tiempo que la minería prácticamente quede secundarizada. Por supuesto que el gas, producto de la bonanza que hemos vivido con el gas, era lo primordial, era lo que más dinero nos trajo. De hecho, nos trajo la mayor bonanza que hemos tenido desde 1825 y el MAS se encargó de despilfarrar esa bonanza, 60.000 millones de dólares. Pero, entre paréntesis, ahora ojalá el nuevo gobierno entienda que modificando y generando una política seria, una política atractiva y una política real para la minería realmente puede convertirse en un espacio y en un foco de generación de empleo y fundamentalmente de recursos para el país. Ahí necesitas cambiar el marco legal, necesitas una nueva ley minera, necesitas generar una política de Estado implacable contra la minería ilegal. La minería ilegal se está comiendo los recursos que debieran ser de beneficio para todo el Estado. Simple y llanamente te menciono la minería del oro. La minería del oro
está realmente al libre y albedrío de mafias que están explotando oro en nuestras áreas naturales, que están contaminando nuestros ríos, que están importando, contrabandeando mercurio, y eso hay que ponerlo coto y hay que ponerle un alto. Si tú haces eso, generas mecanismos para que la inversión privada vuelva, generes mecanismos e incentivos tributarios para que empresas grandes vengan a invertir lo que se tiene que invertir en minería. Chile, Perú, Argentina, con menos tradición minera que nosotros, tienen ingentes inversiones de miles de millones de dólares en minería, y nosotros tenemos una inversión paupérrima. Bien. Entonces, si tú generas esta política, estoy seguro que podemos rescatar a la minería, y la minería puede convertirse en un elemento que genere muchísimo bienestar y Gracias. recursos económicos para el país. Diputado Enrique Curquidi, muchísimas gracias por su tiempo. Buenas tardes. No, yo el agradecido por el espacio a Pío 12, y como siempre, siempre a disposición de ustedes para una próxima oportunidad. Muchas gracias, amigos, amigas. Hemos escuchado una propuesta en relación a cómo controlar nuestra fundición de Vinto y de esta manera relanzarla para beneficio de todos los bolivianos.